tengo que observar qué pasa con la población expuesta. Hemos visto en esta especie de chimenea, ¿no? De cuántos productos se están cocinando dentro de un laboratorio y cómo van escalando en las pruebas preclínicas en animales, cuántos quedan en fase 1, cuántos quedan en fase 2, cuántos quedan en fase 3 y cuánto verdaderamente salen al mercado. Por eso mostraban este riesgo de inversión que tienen y por eso es el tema de los medicamentos que hablábamos con patente, ¿no? Uno cuando desarrolla un fármaco tiene la patente. Generalmente patente por 20 años. Más o menos tardás unos 9, 10 años en desarrollarlo al fármaco y te quedan otros 9, 10 años para venderlo al precio que se te ocurra. El tema es que ese vender, ese beneficio empresarial, siempre se escuda en que se desarrolló el medicamento y se invirtió mucho dinero y hay que recuperar la inversión. Bueno, cuando usemos la otra materia el año que viene, análisis de la población, conocimientos, ¿no? Empezamos a ver, bueno, a ver, esto es lo que hay, estos son los medicamentos que se desarrollan, bueno, ¿son necesarios? ¿Son necesarios? ¿Han demostrado eficacia? ¿Dónde la publicaron? Por eso es importante saber que por más que esté publicado algo, no quiere decir que sea válido ni que sea auténtico. Entonces ahí hicimos esa clase específica sobre el ensayo clínico. Cuando yo tengo un ensayo clínico de un fármaco nuevo que salió, voy a poner la lupa en el apartado materiales y métodos. Y ahí voy a ver el objetivo, criterios de selección, cómo fue la exposición, cuál fue el tratamiento experimental, cuál fue el tratamiento control, ¿no? Todo ese, a modo de checklist, ir pasando uno por uno eh, ese ensayo clínico. ¿Cuál fue su objetivo? El objetivo, busco que esté justificado, busco que sea una hipótesis plausible, busco que realmente quieran responder una sola pregunta o por lo menos una pregunta bien definida. ¿Sí? Esto que decíamos, preguntas muy aproximadas a algo que no sé qué es, no me sirve tanto, ¿no? Después veíamos los criterios de inclusión muy, muy, muy estrictos, hacen una muestra muy homogénea, muy bonita, casi insolapable con la otra muestra que va a recibir el otro tipo de tratamiento, pero bueno, me voy a perder extrapolar estos datos, o por lo menos lo voy a tener que extrapolar solamente a una población muy homogénea. Mientras que si yo tengo criterios de inclusión laxos, ¿sí? Puede entrar cualquiera, o sea, después puede tener una fuerte extrapolación, ¿no? Hacia la comunidad, pero bueno, corro el riesgo de que se me solapen las muestras, ¿sí? Son los riesgos que van de la mano del investigador a la hora de proponer los criterios de inclusión y de exclusión. También hablamos de los errores tipo A y errores tipo B, o errores tipo 1 y errores tipo 2, que tienen que ver con esta rechazar esa hipótesis nula cuando en definitiva me pifió el número de pacientes que incluí, me faltó poder en la muestra, ¿sí? Entonces, eso me va llevando a mí a ir mirándome el ensayo clínico o a ir entendiendo cuál era el objetivo, cuál era su diseño y en definitiva, encontrar si es reproducible o no. Si yo en materiales y métodos encuentro que ese ensayo lo puedo reproducir en mi ciudad, ¿sí? Porque me especifican bien la dosis, el intervalo, la duración, si el control es adecuado, bueno, ahí me está ayudando a mí a entender que ese estudio estuvo bien diseñado. Obviamente siempre nosotros vamos a buscar la quinta pata del gato, ¿no? Focalizar el posible truco, si lo está comparando con un tratamiento a inferior dosis o pone la dosis más alta que el competidor para demostrar más eficacia o baja la dosis para que el competidor demuestre su efecto adverso, ¿no? De ver dónde está, entre comillas, la trampa, sobre todo cuando son medicamentos como veíamos con las dislipemias, ¿no? Hay 20 estatinas, ¿para qué quiero una estatina más? ¿No? Tenemos que seguramente encontrar dónde está la trampa o el truco para que ese medicamento ingrese al mercado. Una de las cosas muy importantes en donde ustedes tienen que entrenar el ojo es que un ensayo clínico desarrollado para ingresar al mercado un medicamento eficacia y que esas eficacias sean demostradas en variables orientadas al paciente, en variables que tengan que ver verdaderamente con la relevancia clínica. Entonces nosotros empezamos como a desglosar y aprendimos esta nueva palabra, y si es que no la tenían de antes,
les quede súper claro lo que es una variable subrogada, ¿sí? Que es aquella variable que va a estar en el paso, la variable intermedia, ¿no? La variable que me va a venir a contar cómo estaría respondiendo ese cuerpo o ese sistema, y yo puedo inferir, ¿sí? Verdaderamente mi objetivo buscado, ¿no? Entonces veíamos esto de las variables blandas, que son las variables que son difíciles de reproducir, porque, bueno, están muy, muy ligadas a mi percepción. Por eso, una estoy hablando de un electrocardiograma que me marca isquemia, o directamente estoy buscando el infarto agudo de miocardio. Es decir, hablando de lo más duro. De hecho, la variable dura, por ejemplo, muerte. Eso es una variable. De la blandura de la blanda y la dureza de la dura están las variables subrogadas, esas que vienen a medir esta variable clínicamente relevante que yo quiero encontrar. Y la tengo que definir bien. Hablábamos del ejemplo de diabetes. ¿Yo qué quiero? Disminuir su humor y mortalidad. O la hipertensión. ¿Yo qué quiero? Disminuir su humor y mortalidad cardiovascular. Bueno, a través de que de bajarle la presión. No, de que no se infarte, de que no me haga una cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces ahí vamos buscando las variables subrogadas, ¿sí? Es muy importante que puedan entender qué es una variable subrogada a diferencia de una variable dura. Bien, entonces, el ensayo clínico tiene que tener bien definido su objetivo, bien definidos sus materiales y métodos, qué van a hacer, cómo van a hacer, qué van a medir, ¿no? Y también te tiene que contar cómo van a asignar aleatoriamente a esos pacientes, ¿sí? La asignación aleatoria es lo único que va a diferenciar a un experimental de un observacional. Es la única intervención que te va a asegurar que se distribuyeron de manera aleatoria, de manera al azar. O sea, todos tuvieron la misma chance de recibir el A o de recibir el B. ¿Sí? Eso es la asignación aleatoria. Es la única técnica que existe para demostrarte que va a haber comparabilidad en los grupos. ¿Tá? Y siempre la tenés que asignar aleatoriamente después de que el paciente quiso participar, después de que firmó su consentimiento informado, o sea, después de que cumple con los criterios de inclusión y exclusión. Bien, entonces, esa asignación aleatoria te disminuye el sesgo de selección, ¿sí? El sesgo de seleccionar a alguien, sí, vos vení para acá, no, ahí se mandó para allá. Para disminuir el sesgo de selección, uno utiliza la asignación aleatoria. Pero hay más sesgos. Por ejemplo, está el sesgo de valoración. Yo voy a evaluarte más, menos, mejor o peor, ¿sí? Si no te enmascaro. Por eso el enmascaramiento es para medir objetivamente el resultado, es para evitar el sesgo de valoración. Y ese enmascaramiento puede ser simple ciego, doble ciego o triple ciego. Simple ciego cuando uno, generalmente el sujeto, es el experimentado, digo, el que no sabe qué está tomando. El doble ciego cuando el médico ni el paciente saben, digo, el investigador ni el paciente saben, y el triple ciego no sabe ni el paciente, no sabe ni el investigador, ni tampoco sabe el que le toma las variables, el que le está tomando la atención. Bueno, todo esto surgió por Clever Hans, búsquenlo, porque ahora no vamos a hablar de Clever, el caballo inteligente. Pero ¿por qué salió la palabra enmascaramiento? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno está tomando un medicamento, ¿el efecto es del medicamento? No. Está la actividad objetiva de la droga, que yo sé, la conozco, pero está lo otro que se llama el efecto placebo, y en ese mundillo del efecto placebo entran un montón de cosas que tienen que ver con la farmacodinámica del fármaco, pero no, o sea, no tiene que ver con la farmacodinámica del fármaco, sino que tiene que ver con un montón de expectativas del paciente y también de comportamiento de la patología de base. Por eso, no solo hablamos del efecto placebo, sino que hablamos del efecto nocebo, ¿no? Del daño que también puede producir estar expuesto a un fármaco o a un placebo. Y ahí se desglosaba, que tenían el artículo, que está muy bonito, que no solo tiene que ver un efecto con el verdadero efecto de la medicación, tratamiento, tiene que ver también el efecto placebo, el efecto psicoterapéutico en específico, lo que la respuesta es por emisión, el efecto Rosenthal, el Pigmalión, el efecto Hound, todo lo que tiene que ver con la familia porque sabe que el paciente está o no en un determinado tratamiento o usar otros medicamentos también.
Cuando uno responde a un fármaco, se ponen en juego todo este tipo de efectos, ¿sí? No es solo el principio activo de ese medicamento, ¿sí? Diferentes tipos de efectos. Bien, yo ya sé qué quiero hacer, sé en qué pacientes lo voy a hacer, quién va a entrar, si lo enmascaro o no lo enmascaro, y lo voy a evaluar. Esa evaluable de valoración viene con la variable subrogada que estoy midiendo. Entonces, tiene que ser sumamente objetiva y tiene que tener relevancia clínica, porque acá vuelvo a encontrar otros trucos, ¿sí? Usar muchas variables y publicar solo las que me dieron positivo, o hacer ensayos multicéntricos y publicar solo los centros que me dieron favorables, hacer análisis de subgrupo, che, nos fijemos entonces en los viejitos de tal edad que tuvieron tal cosa, entonces vas haciendo subgrupo, 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 hasta que te dé un resultado favorable y publicas eso. Entonces, toda esa información, uno, al leer un ensayo clínico, al establecer materiales y métodos, puede descubrir estos trucos de la industria para publicar y para posicionar un medicamento en el mercado. Los criterios, entonces, de medida tienen que ser objetivos, tienen que estar validados, tienen que ser específicos y tiene que haber seguimiento. Cuando uno hace el seguimiento del paciente, también puedo encontrar que hubo pérdidas. Yo puedo perder pacientes en el camino. ¿Por qué los puedo perder? ¿Antes de aleatorizarlos o después de aleatorizarlos? ¿Y qué pierdo? ¿Después de haberlos aleatorizados? ¿Que me abandonó o porque yo lo retiré? Me abandonó porque el paciente no quiso seguir estando en el estudio, o yo lo retiré porque tuvo una reacción adversa o apareció algo, pero ningún paciente perdido tiene que ser sustituido. Por eso es tan importante el cálculo de la muestra, el cálculo de cantidad de pacientes a incluir, ¿sí? Eso ya ahí, bueno, nos basamos más en la bioestadística, otra disciplina que colabora un montón con la fármaco, pero saber de esto, de que ningún paciente que se pierde, ¿sí? Tiene que ser sustituido. El diseño estadístico también tiene que estar, no solo el cálculo a priori del número de pacientes que yo tengo que ingresar, sino también diseñar, o sea, cómo lo voy a evaluar a la respuesta, para poder empezar a entender con qué resultados me puedo encontrar. Puedo encontrar que no hubo diferencia, o que fueron equivalentes, o que hubo falta de diferencia, porque me faltó muestra, o porque el producto no tuvo su eficacia para demostrar. Entonces, esa información, si yo sé leer ensayos clínicos y si yo puedo atender a materiales y métodos, me ayuda un montón esos pequeños tips de bioestadística, ¿no? Para poder entender que una muestra pequeña difícilmente va a encontrar diferencias reales, y una muestra grande puedo entender de todo, puedo detectar de todo, pero bueno, veíamos el tema del solapamiento. También hablamos de esto del valor de la P, del valor de la P, de la P de la probabilidad. ¿Y la P qué te quiere decir? Todo el mundo dice, si es menor a P, menor a 0,05, es, demostró, tiene significancia estadística. No, ¿qué es la P? La P viene de la palabra probabilidad. Quiere decir la probabilidad de que no te jugó una mala pasada el azar. No el azar de la asignación aleatoria, el azar de la mala suerte. Entonces, la P menor a 0,05 quiere decir que si vos repetís el estudio 100 veces, posiblemente 5 veces te salga distinto, pero en un 95% de las veces te va a salir igual al que te salió. ¿Sí? La P de la probabilidad. Eso ya fue, eso es como la primer pincelada para saber si tuviste la mala suerte de que el azar te jugó una mala jugada. Por eso lo que nosotros pedimos, o lo que se requiere, o lo que te ayuda también para entender la magnitud de un resultado, es que te hablen del recorrido, del margen, del intervalo de confianza. Cuando a vos te habla el estudio, te habla de intervalo de confianza, es como que te da cierta seguridad, porque te va mostrando el rango en donde cayó la respuesta. ¿Tá? Entonces, hoy es inaceptable, primero ya nos vamos a dar cuenta que es inaceptable que un estudio se haga contra placebo, primero y principal. También es inaceptable que cualquier profesional de la salud o cualquier ensayo clínico o cosa que se publique te diga la P es menor a 0,05, porque eso ya fue, ya pasó, hay que superarse. Entonces, ¿cómo supero yo la información? Dando información más visualmente de una manera más completa, y eso es el intervalo de confianza. Acá vamos viendo que esto también lo hablamos en clase, ¿no? El intervalo de confianza, el valor central o la estimación central sí es el centrito,
pero te va contando cuánto dio el más y cuánto dio el menos. Entonces vos te va dando una mirada de los valores mínimos y los valores máximos. Todo lo que cae hacia la derecha es de riesgo, ¿sí? Es dañino. Todo lo que cae a la izquierda es protector. Ahora, todo aquello que, independientemente de caer su estimador central a la derecha o a la izquierda, si su intervalo de confianza toca la línea de la no diferencia, ¿sí? La línea de la no diferencia, le está faltando N, le está faltando poder para poder demostrar si realmente es protector o es de riesgo, ¿sí? Eso es como importante gráficamente poder entenderlo. Hablamos de Cochrane, hablamos de por qué ese era el logotipo de la Cochrane y por qué la importancia de este estimador central le cambió la vida a la neonatología y por ende la humanidad. Acá también, este dibujo también es de la clase donde mostramos el valor de P, que solamente contrasta la hipótesis, mientras el intervalo de confianza, que sí ahí te está hablando de esa estimación, de esa relevancia clínica, y no solamente estadísticamente significativa, ¿sí? Es mostrar eso, cómo hay que evolucionar desde la bioestadística. Bueno, y también hablamos de cómo te van a presentar los resultados. Los resultados te lo presentan como intención de tratar, te lo presentan por tratamiento, te cuentan cuánta pérdida tuvieron, qué les pasó a esas pérdidas, porque si fueron todas muertes por reacción adversa, mamá mía, no estaban buenas las pérdidas esas, ¿no? Entonces, empezar a mirar cómo te cuentan los datos y qué concluyen, qué validez interna tiene, ¿sí? La solidez, la coherencia interna de un trabajo, y la validez externa, la posibilidad de extrapolar esos datos a la población que representa según los criterios de inclusión y exclusión que metieron. Bueno, todo eso supuestamente tiene que analizar la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías, para registrar un medicamento. Todo eso que le acabo de contar es lo que el ANMAT lee, y a veces lo lee y a veces tenemos lo que tenemos, ¿no? Entonces, volver a pensar que todo puede ser reevaluable para antes de registrar un medicamento. La macana es que los medicamentos en Argentina a veces se registran sin análisis a priori, sino por el solo hecho de que ya esté comercializado en países de un listado, se llaman anexo 1 y anexo 2, si está, por ejemplo, en Europa y en América, en Norteamérica, tuki, el medicamento también se comercializa acá, no hay mucho miramiento. Entonces, ahí empezamos como a embarrar la cancha, porque decir, entonces, ¿para qué lo venden? ¿No? O sea, uno después se encuentra con toda esa cuestión de productos que ya están publicados y vendidos. Bueno, medicamentos, si uno entra a medicamentos, puede encontrarse que hay un montón de cosas para leer, está el sistema TC, ¿no? La clasificación terapéutica química, la forma de clasificar, ¿sí? Te cuentan cómo controlan los medicamentos, bueno, y de ahí a qué productos hay que hacerle bioequivalencia, a qué productos se le hace biodisponibilidad. Bueno, si uno entra en la ANMAT puede ir chusmeando algunas cositas. Lo más importante es que nos quede claro de que nosotros necesitamos saber los pilares del ensayo clínico. Como profesionales de la salud necesitamos saber y poder evaluar ese ensayo clínico que se publicó. No porque esté publicado en la revista de alto impacto o porque me lo traiga el visitador médico quiere decir que el medicamento es bueno. No, tengo que mirar con lupa qué pasó en el origen y el tamaño de la muestra, en la asignación aleatoria, cómo se expusieron los grupos de tratamiento, cómo se enmascararon y cómo se midieron, ¿sí? El ensayo clínico controlado es un experimento planificado que busca evaluar la eficacia de lo que está midiendo. Y van a ver que la eficacia, después de toda esta zaraza que le acabo de dar, es una probabilidad. Meramente es una probabilidad. Nada te dice quién va a responder a ese medicamento sí o a ese medicamento no. Por eso abogamos por el uso racional, el uso razonado de los medicamentos, que es darle a tu paciente lo que necesite, a la dosis que le corresponda, por el tiempo adecuado, a un coste razonable y con la información necesaria para que el paciente pueda entender qué le estás dando y volver a la consulta de seguimiento, ¿sí? Entonces, usamos la palabra razonado para evitar el racional, que el racional la gente lo mezcla con ración y parece ser que el uso racional de un medicamento es porque te dan genérico y eso es malo, ¿sí? Porque esa es la contrapartida de la gente desinformada que habla cosas que no corresponden y sin embargo confunden con esto que hablamos. Una cosa es la infodemia, una cosa es la infoxicación y otra cosa es la infodemia, ¿sí?
Obviamente cuando tenemos un sistema que se maneja por el comercio, ¿sí? Tenemos producción que cotiza en bolsa, obviamente van a querer que se vendan más los de patente y no los genéricos, ¿no? Que los genéricos, hicimos una diferencia también en teórico en clase, una cosa es medicamento genérico en cuanto a la ley genérico de prescripción y otra cosa es hablar de DCI, Denominación Común Internacional, ¿sí? La guía de la buena prescripción, que también la contábamos al principio y a veces a lo mejor no se entendía, ahora creo que ya tan avanzados que venimos en la materia, podemos entender qué es definir el problema de salud, la importancia de definir el problema de salud. Si yo no defino el problema de salud, es porque no estoy entendiendo de dónde viene la patología. Y la única persona que sabe de dónde viene la patología, que se quemó las pestañas estudiando bioquímica, anatomía, fisiología, semiopatos, son ustedes. Entonces, que no vengan a decirnos qué tenemos que prescribir. Ustedes, como profesionales de la salud, médicos y médicas, tienen que definir primero el problema de salud para poder entender qué estrategia terapéutica van a elegir. Entonces, ni malabares, ni que venga el visitador médico al laboratorio después del congresito a decirte qué tenés que recetar, sino analizar la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el coste, porque la matrícula es tuya. Vos le pones el sello a esa receta y si a tu paciente le pasa algo, vos sos el responsable de haberle prescrito, por ejemplo, algo que no estaba aprobado. ¿Sí? Entonces, seleccionar medicamentos es un ejercicio de inteligencia clínica, ¿tá? Porque también sabíamos que ese hermoso ensayo clínico que tuvo muchísimos pacientes, que fue un fase 3 top topísimo, solo demostró eficacia. O sea, solo demostró que la tecnología era eficaz. Y cuando hablamos de eficacia, hablamos de ensayo clínico. Cuando hablamos de efectividad, hablamos cuando el fármaco salió al mercado y hablamos de eficiencia para calcular, ¿no? El AIP, el análisis de impacto presupuestario de una nueva tecnología. Son tres palabras que suenan muy parecidas, pero cada una tiene su significado puntual. Sobre todo esta gran diferencia. Una cosa es la eficacia, lo que pasa dentro de un laboratorio, y otra cosa es la efectividad, lo que pasa cuando la farmacia te lo vende, ¿sí? La práctica clínica habitual. Tiene ese cuadro muy bonito en donde va mostrando cómo son los problemas de salud. Dentro de un ensayo clínico, el problema de salud es sumamente bien definido, pero cuando sale lo toma cualquiera, a la hora que quiere, con poco control, con una población más heterogénea, hay más gente expuesta, ¿no? Se pierde la observancia cuando un fármaco sale ya a la venta. ¿Mm? Bien, hablamos también de las leyes, ¿no? Esta ley de prescripción, la ley de prescripción por genérico, hablamos de la ley de los psicotrópicos y también hablamos de esta nueva ley de prevención y control de la resistencia de los antimicrobianos, sobre todo porque verdaderamente tenemos que usar de manera prudente, ya tenemos bacterias multiresistentes y no hay antibióticos con que tratarlas. Por eso tenemos una ley que nos prohíbe, o mejor dicho, que exige prescribir lo que es la parte de desarrollo, mínimamente dos preguntas, vayan haciéndose de que de cada práctico salen más o menos dos preguntas en ese tono para conformar el parcial. Pasamos a la otra. Aburridas, ¿se entiende? Chukis, contesten. No los veo. Sí, profe, se va entendiendo. Ay, conchudo, contéstenme, me hacen asustar, pensé que estaba sin conexión, che. Medio trabajo, por eso. ¿Qué lo que? No, se me cortó, no escucho. Sí, el internet anda más o menos, Bueno. por lo menos en mi casa, por ahí pierde un poquito el ¿Se ve sonido. ahí? ¿De vuelta? ¿Ahora se ve? Oh, Sí, sí, ahora sí. así que si hay alguien que comenta algo, tome el micrófono y me interrumpe
y me pregunta o me dice, si se llega a notar, me chiflan, porque yo estoy así como aisladita acá. Bien, entonces, la idea es, ya cerramos como quien dice el TP1, ahora pasamos para farmacovigilancia, ¿ok? Vamos con farmacovigilancia para poder entender esta diferencia entre evento adverso y efecto adverso. Como el evento adverso es todo, por el solo hecho de exponerte al sistema sanitario, te puede pasar de todo, pero el efecto adverso es lo que dejamos reservadito para un fármaco, para lo que te provocó un medicamento, ¿sí? La importancia de entender esto es justamente por lo que pasó este año, al principio a fines de marzo, perdón, principio de abril, en donde decían que porque no había efectos adversos graves a un determinado número de medicamentos que hace más de 5 años que están a la venta, pues claro, lo iban a poner de venta libre. Entonces vos decís, pará, porque lo que pasa es que los médicos no reportamos reacciones adversas, entonces somos el perro que se come la cola, ¿está? Ahora, porque hace más de 5 años que un producto está en el mercado y como no hay reportes de reacciones adversas graves, va a ser de venta libre. Eso es una locura por la cual tenemos que llevar la voz de la seguridad, la voz de la farmacovigilancia, la voz de la notificación. Entender de alguna manera que no solo yo tengo que cuidar la salud de los pacientes, sino también tengo que cuidar la salud de los medicamentos. Digo, si un medicamento es mal utilizado y muere gente, lo sacan del mercado. Entonces yo también tengo que cuidar la salud del medicamento. Entonces, para pensar y desarrollar una medicina más segura, una medicina con más acierto, con menos errores, necesito tener un manejo prudente, responsable y correcto de los medicamentos. Y cuando un medicamento usado de manera prudente, responsable, a la dosis, en el intervalo y por el tiempo que corresponde, si llega a ser un evento adverso, yo lo tengo que notificar con la ficha de farmacovigilancia, lo tengo que notificar porque después lo analizarán y se fijarán si fue realmente lo que le pasó al paciente fue culpa del medicamento, lo ponderan, y si no, lo desestiman. Pero mi obligación es, si yo sospecho que lo que tiene mi paciente es secundario al tratamiento, a un medicamento, lo tengo que reportar. Lo tengo que reportar. ¿Y por qué? Porque seguramente cuando el medicamento salió al mercado, al precio más caro y altísimo del mundo mundial, se había probado en pocas personas, no más de 6.000 pacientes, pero con toda la furia. Entonces, si hablamos que la efectividad y esa explosión de consumo sucede cuando el medicamento es comercializado y en la fase 4 es cuando se hacen los estudios de postcomercialización, solamente es la farmacovigilancia la que va a mirar ahí. Por eso es tan importante. Yo entiendo que el proceso y esa escalada lleva del estudio preclínico con animales al estudio clínico en fase 1, con poquito, fase 2, con un poquito más, fase 3, con mucho, mucho, pero acá ya se comercializó. Entonces, la única forma que me queda somos nosotros como prescriptores, ¿sí?, de notificar lo que estamos viendo con un producto. Viejo o nuevo, no importa. Si yo sospecho que fue el fármaco, lo tengo que notificar. ¿Por qué? Porque los problemas de inseguridad son muchos y ha habido muchas injusticias, por decirlo de alguna manera, por el solo hecho de sacar al mercado un producto sin controlarlo efectivamente. ¿Cómo? Ya todos saben lo que pasó y si no lo vuelven a chequear, las diapositivas lo tienen todo, lo que fue pasando con la exposición de pacientes a determinados productos farmacéuticos que tuvieron reacciones adversas muy graves, otros murieron, ¿sí?, porque faltaron controles, porque faltó observancia, porque faltó farmacovigilancia. Pero eso hasta el día de hoy, digo, la talidomida se sigue usando y puede seguir provocando lo que llamamos focomielia, la falta de desarrollo de los miembros, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que hoy utilizan la talidomida para una patología oncológica. Entonces, siempre tenemos que estar sospechando, siempre sospechando. Hablamos del caso del Depakene, del fármaco, el valproico, lo que pasó con la cantidad de madres, o sea, personas uterogestantes que estaban expuestos a este fármaco, que se lo tenía como un fármaco seguro, sin embargo, provoca el síndrome fetal.
¿sí? Así que es muy importante siempre sospechar y esto no pasa en otro lado, pasa en todos lados, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de este fármaco particular que se utiliza, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para la osteoporosis, sin embargo, que cuando lo dejan de administrar, los huesos se derrumban, ¿sí? Entonces no pueden suspender ahora el tratamiento, ¿no? O sea, tomas algo para algo que te provoca lo mismo por lo cual te llevó a tomarlo. Una locura. Bien, entonces hablamos de esto. Si yo tengo un síntoma, defino el problema. Tengo un síntoma de enfermedad, hipertensión, doy un tratamiento de elección, antihipertensivo. Si yo tengo un síntoma de enfermedad, hiperuricemia, doy un fármaco para bajar el ácido úrico, o si tiene un cuadro de gota, ¿no? Si tengo un paciente con Parkinson, le voy a dar tratamiento para su parkinsonismo. Sí, habíamos hablado de eso, defino el problema de salud, pero si yo no sé el antecedente y no le pregunto si está tomando algún medicamento o tiene otra patología, voy a hacer lo que se llama prescripción en cascada. No le pregunté si está tomando AINE de manera crónica, no le pregunté si viene tomando un diurético, no le pregunté si estaba expuesto a algún fármaco. Entonces, eso es lo que se llama prescripción en cascada. Doy de manera refleja y trato el síntoma rapidongo, papachongo, para que el paciente se vaya del consultorio. Y se va con un medicamento más, con una polimedicación, con mayor riesgo de interacción y obviamente mayor riesgo de que aparezca una reacción adversa. Así que atención con los medicamentos. De estas causas hay un montón. Prescribimos de más, ¿sí? Prescribimos medicamentos que tienen valor terapéutico dudoso, estamos prescribiendo medicamentos a combinaciones a dosis fijas, estamos prescribiendo medicamentos sin preguntarle al paciente si se automedica o se autoprescribe, ¿no? Entonces, la patología farmacológica es frecuente y la verdad es de muchísimo riesgo. Entonces, la farmacovigilancia nosotros mínimamente tenemos que recetar bien, pensar, usar el razonamiento, pensando bien y haciendo un uso responsable del medicamento, encuentro y sospecho que esto puede estar provocado por un medicamento, tengo que notificarlo, ¿sí? Yo solamente estoy acá notificando, así, simplón. El resto de los estudios los hace la gente de farmacovigilancia, lo hace el técnico en farmacovigilancia, ¿está? Yo solamente estoy acá, reporto un caso, nada más. Y no estoy denunciando, no estoy denunciando, sáquense el mote de denuncia, porque antes siempre se metían en un tole tole y no. Estamos notificando lo que estoy sospechando. Es un gesto académico de responsabilidad profesional. Entonces, si yo te y aparece uno en 15.000 habitantes, uno en 15.000 expuestos, 15.000 necesito que se expongan 15.000 personas para que aparezca el muertito, ¿no? Entonces, no tiene que ver con que si el ensayo fue bueno o es malo, tiene que ver con el uso de seguir mirando lo que pasa con los fármacos o las tecnologías. Entonces, ¿qué es una reacción adversa? Defina, ocurre tras administrar un medicamento a la dosis normal. Sí, diagnóstico, sí. ¿Las reacciones adversas son frecuentes? Sí, lo que pasa es que nadie las sospecha. De muerte en el hospital, ya. Si ya, right now, en el hospital hay 100 personas internadas, 100, le aseguro que 15% va a tener alguien recién por una reacción. Nadie la, la reporta.
porque voy a perder la confianza de mi paciente, porque me simulan enfermedades, son las grandes simuladores, ¿sí? Las reacciones adversas hoy son las grandes simuladores. ¿Y hay factores de riesgo? Sí, claro, por supuesto. Pero también la patología de base, si una insuficiencia renal, o tiene una insuficiencia hepática, o es pediátrico, o expuesto a otras cosas, o tiene otras patologías, obviamente tiene mayor riesgo de padecer una reacción adversa cuando yo tengo que analizar la respuesta. Lo lindo es que la letra tiene que ver con el significado. La A es de agotado, la B es de bizarro, la C tiene que ver con lo crónico, la D, tiempo diferido, la E de end of dose, o sea, final de tratamiento, y la F por falla. Entonces, un poquito ahí como que les acompaña como a clasificar, pero es importante poder clasificar las reacciones adversas. Bien, ahí sentí que alguien escribió en el chat. ¿Pueden tomar la palabra y decirme qué escribieron? Olis. Alguien escribió en el chat. ¿Me leen qué dice? Sí, Sí, que los se compañeros. escuchaba. ¿Qué dice? Ufa. Son, Se escucha cortado, profe, no sé qué se escucha. Se escucha muy lento y entrecortado. Ok, a mí se me escucha lento y entrecortado. Ok, ok, ok. Bueno, a ver ahí, cambié de wifi. ¿Se escucha? Yo tengo apagada mi camarita como para no ocupar ancho de banda. A ver, a ver. ¿Ahí mejora, chiques? Hola, profe, Ahora ¿me se escucha? escucha mejor, profe. ¿Ahí Sí, se mejora un escucha. poquito? Sí, Ok. Che, qué macana. A ver. Sí, esta es la más rapidonga. Bueno, intentamos. No, boludo. Vamos, vamos, vamos. Estamos a mitad de camino, ¿eh? Vamos que podemos, chicuelos, ya llegamos. Estamos por aquí. Acá. Go away. Estamos acá. Bien, entonces, dijimos, nosotros solo tenemos que reportar la sospecha. El sistema nacional de farmacovigilancia se va a encargar de imputarlo, ¿sí? Nosotros hacemos la denuncia, ¿sí? Nosotros vamos y denunciamos a X persona. Bueno, será la justicia la que se encargue de imputarle o no la macana que se mandó. ¿Se entiende? O sea, nosotros simplemente tengo que reportar, solamente voy a reportar. Es más, si ustedes entran al ANMAT, van a ver que hay farmacovigilancia, tecnovigilancia, la vigilancia alimentaria, cosmetovigilancia, o sea, hay un montón de diferentes tipos de vigilancia. Yo puedo reportar, sí, usted puede reportar ahora como familiar o paciente, pero cuando se reciba como un profesional de la salud. De hecho, cualquier profesional de la salud puede notificar, médico, farmacéutico, enfermero, odonto, cualquiera. ¿Está? Ahora, a pesar de eso, hay infranotificación. A pesar de eso, se notifica lo conocido, pero no se notifica lo raro. Por temor a equivocarse, notifiquen lo raro. Sospechen, ¿sí? Bien, tienen un montón de información en
en el aula tienen clases grabadas, tienen participaciones de otros congresos, tienen un montón de cosas para escuchar, ¿está? Y obviamente para comprender los famosos criterios de Bradford Hill, que vos decís, ¿para qué quiero esto? Bueno, tal vez no te lo voy a preguntar ya para fármaco, pero sí lo tenés que saber para la vida, porque la causalidad de algo, ¿sí? Asociar A hizo B, A culpable de B, tiene que pasar por una fuerza de asociación, y esa fuerza o esa asociación tiene que estar sostenida en que exista asociación, la dosis respuesta, la plausibilidad biológica, que haya secuencia temporal, que tenga consistencia, que tenga coherencia, que haya analogía y que, si es éticamente aceptable, se pueda experimentar para comprobar de que eso realmente existió. Formas de establecer causalidad, hay más de 29 algoritmos, son como 29 especialidades dentro de la farmacovigilancia. Yo me formé, apliqué, defendí y demostré que este algoritmo que usamos en el Instituto Catalán de Farmacología es el más práctico, dócil y simple para poder entender vos, simple, mortal, cuando una reacción adversa puede ser probada, probable, posible o dudosa. Quien inventó este indicador y quien hizo de la farmacovigilancia que se aplicara en toda no solo en la comunidad catalana, sino en España y en Europa, es Laporte, que justamente va a ser quien hable mañana para quienes se inscribieron en la actividad de el lanzamiento de la cátedra itinerante de fármaco. Bueno, uno de los disertantes es ese, para que sepan. Bueno, y para que vean que esta problemática de la utilización de medicamentos poco seguros y forzados para más plata y venta y cotizar en la bolsa existe. Mucho y mucho. Bien, también lo mismo tengo que decir, que del practiquito van a salir preguntas de ese estilo, ¿no? A completar, a rellenar, a ubicar, a unir con flecha, ¿sí? De ahí saldrá mínimo 2 preguntas. ¿Estamos? Seguimos con farmacodinamia. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Supongo que sí. Seguimos media horita más, ¿les parece? Así hacemos unas pinceladas de farmacodinamia y farmacocinética. ¿Les parece? Bueno, continuemos. Farmacodinamia, rapidongo, papachongo, esto está buenísimo. La farmacología no es una materia conceptualmente difícil, como puede ser la física teórica o la matemática superior. El único problema que plantea el estudio de la farmacología es la necesidad de dominar un gran número de datos y nombres de fármacos, que a veces son difíciles de recordar. Para captar el verdadero sentido de esta disciplina es esencial conocer el mecanismo de acción y para ello es necesario comprender el proceso fisiopatológico. Y una vez que identificaste y asimilaste todos estos detalles, te va a ser muy fácil poder asegurarte de que esa información permanezca en tu memoria de manera sólida y accesible. ¿Está? Entonces, es simple, pero para construir el conocimiento de la fármaco necesito la base. Y la base es bioquímica metabólica, histología, fisiología. ¿Está? Farmacología como concepto es la ciencia que estudia las drogas, pero nosotros, como hacemos farmacología médica, nos vamos a meter con la forma de priorizar una utilización mirando la farmacodinamia y la farmacocinética del producto. No hacemos farmacoenfermería, que es administrar más que nada, no hacemos farmacofarmacia ni bioquímica, que es diseñar o dispensar un producto, ni menos que menos farmacoveterinaria o farmacodontológica. Pero sepan que todas estas disciplinas estudian, leen y aprenden fármaco del mismo libro. Utilizan de base nuestro Goodman y Gitman. Nosotros de la farmacología médica que queremos ver estas drogas, estos fármacos, estos medicamentos que vamos a aplicar, ¿para qué? Para prevenir, para diagnosticar o para tratar. O sea, hay diseños farmacológicos específicos que son para prevenir. Ejemplo, vacunas, anticonceptivos. Otros productos
médicos, ¿sí? Que se venden como medicamentos, se utilizan solamente para diagnosticar. Y el gran pool, que es el que estamos nosotros tratando de aprender en esta cursada, es el fármaco aplicado en lo terapéutico, para tratar. ¿Está bien? Entonces, dentro de la farmacología yo divido en dos grandes grupos, dos grandes ramas que son la farmacodinamia, que estudia qué acciones tienen las drogas, ¿sí? Para ver su interacción molecular, su efecto, su mecanismo de acción, para yo elegir la que me haga falta. Y la otra rama es la farmacocinética, que estudia los factores que determinan que haya tanto medicamento en tal parte del organismo, ¿sí? Entonces, me enseña a entender qué droga administrar, en qué momento administrar, con qué intervalo administrar, porque me enseña, me muestra dónde se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se elimina, ¿está? Entonces, la farmacodinamia me enseña qué dar. La farmacocinética me enseña de qué manera dárselo. ¿Más o menos? ¿Se entiende? Entonces, esas acciones de las drogas o esos mecanismos de las drogas, y bueno, sí, tal fármaco para tal cosa. Y la verdad, de a poquito que hemos ido rascando, poco y nada se sabe. En general, todo lo efecto, el mecanismo de acción ahí, la cosa ultraestructural, está incompleto. Pero mínimamente yo tengo que empezar a entender lo que es la acción de un fármaco, el mecanismo de acción que se refiere a esa interacción molecular de la droga, a diferencia del efecto, que es lo que yo puedo medir. ¿Está bien? O sea, el mecanismo de acción en donde actúa, a diferencia del efecto de lo que yo veo. Entonces teníamos como varios ejemplitos, ¿no? Habíamos visto de la ciclovir, que se usa para el herpes. ¿Por qué? Porque es un antiviral. Pero ¿cuál es el mecanismo? Inhibe que se replique el herpes, ¿no? ¿Y por qué? Porque le inhibe la ADN polimerasa. Entonces uno puede ahí como, de alguna manera, esto que decimos descular la hormiga, decir, bueno, tiene un efecto, tiene una acción, pero tiene un mecanismo de acción que me lo hace comprender. Ese mecanismo de acción, esa ultraestructura, es la que yo vengo a ensamblar con lo que aprendo de histología, de bioquímica metabólica y de fisio. ¿Está? En la acción se mete la fármaco pura y en el efecto la fármaco clínico terapéutica. ¿Está? Entonces, todo efecto que yo tenga de un fármaco que le dé a un paciente es gracias al fármaco, no, ya sabemos que no. Acabamos de explicar el efecto placebo, acabamos de explicar la regresión a la media, el efecto de halo, el Pygmalion y toda otra respuesta que se genera alrededor de haber tomado un medicamento. Entonces, ¿el efecto final que me da un fármaco es gracias al fármaco? No. Hay otras cosas que se ponen en juego. ¿Está? Bien, otra pregunta. ¿Qué tipos de acción tienen las drogas? Y depende. Están las drogas de acción específicas y las drogas de acción no específicas. ¿Sí? Las específicas es porque interactúa específicamente con macromoléculas. O sea, interactúa con receptores. O sea, aquella droga que se interacciona, al mejor ejemplo, dibujito, llave cerradura, droga macromolécula, droga receptores, una droga de acción específica. ¿Está? Droga de acción específica. Las drogas de acción no específica son las que no utilizan receptor. O sea, generan una acción, sí, pero no uniéndose a un receptor. Son los famosos antiácidos, los detergentes, los quelantes, los osmóticos, ¿no? Actúan no uniéndose a un receptor específico. A nosotros acá en farmacodinamia nos interesa hablar de las de acción específica, aquella que se va a unir a una macromolécula, o sea, va a interactuar con un tipo de receptor. Y fuimos viendo que hay receptores que están en la membrana y receptores que están adentro de la célula. Y de esos receptores que están en la membrana son canales iónicos, son los receptores acoplados a proteínas, ¿no? También vimos fármacos que alteran la actividad enzimática, ¿tá? O fármacos que todavía no vimos, pero vamos a ver, sobre todo en antibióticos, que actúan sobre algún metabolito. Entonces, yo ahí tengo fármacos, drogas, productos de acción específica. ¿Está bien?
Ahora, en esa unión de acción específica, va a ejercer una acción, va a desencadenar algo en ese receptor al cual se une, ¿sí? Puede ser agonista, se va a unir y lo va a estimular en su función. Puede ser antagonista, se va a unir, pero le va a impedir su acción. O, como decíamos recién, inhibidores enzimáticos, se mete con las enzimas que están relacionadas con ese metabolismo. Bien, esos antagonismos, y ahora vamos a ver los dibujitos, vimos que pueden ser farmacológicos porque actúan en el mismo receptor, pueden ser funcionales porque actúan en otro receptor pero se meten en la señalización, pueden ser químicos porque se meten con ese, en la interacción entre el fármaco, o sea, un antagonismo químico que lo pusimos como ejemplo cuando vimos farmacodinamia y lo terminamos de comprobar cuando vimos el otro día hemostasia, con el ejemplo de la protamina, ¿no? Como antagonista de la heparina. Como decía, antagonista de la heparina, protamina. Bueno, mira, ¿qué es? Si ahora volvemos hacia atrás y volvemos a buscar el bucle, el rulito, mira, acá está la protamina. Es un antagonista químico, ¿sí? Un antagonismo químico. Así como les conté de la irulina, que era la salida de la sanguijuela, bueno, ahora les cuento que la protamina viene del esperma de los salmones. Y te van a decir cualquiera. Pero bueno, ahí está, que decíamos que 1 miligramo de sulfato de protamina neutraliza 100 unidades de la heparina, lo dijimos en el teórico hace 2 semanas atrás. Bueno, yo ahora lo puedo volver a buclear diciendo que sí, que es un antagonismo. ¿En qué receptor? No, ningún receptor, profe, es un antagonismo químico. Besito. ¿Mm? ¿Algunos tipos de receptores? Bueno, sí, dijimos, los que están ligados a las proteínas G, a las macromoléculas de unión funcional, las drogas, los transportadores, los canales iónicos. Bueno, todo eso son receptores, a todo eso me puedo unir. Los inhibidores enzimáticos también, dijimos que son una gran familia y cada vez va a haber más. Los AINES, bueno, creo que la próxima, sí, acá está. Vamos a ver que hay un montón de grupos de fármacos que tienen que ver con la inhibición enzimática. Los AINES, que son los inhibidores de la COX-2, los IECA, que ya los vimos, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, ya lo vamos a ver las IMAO, que son en el sistema nervioso central, igual que la COMT para la parte de Parkinson, los inhibidores de las colinesterasas, así las vimos, las estatinas también las vimos, son inhibidores enzimáticos, ¿ven? O sea, hay muchos grupos de fármacos que son inhibidores enzimáticos, no están actuando como agonistas sobre un receptor, ¿sí? Son inhibidores enzimáticos. ¿Dónde hay receptores? En todos lados. Mientras haya cuerpo, mientras haya célula, mientras haya un tejido biológico, hay receptor. Pueden ser, como decíamos, celulares o extracelulares. Generalmente los receptores celulares son los que más vamos a avanzar y vamos a mirar ahora. Lo que sí tenemos que saber que esa complementariedad estructural, eso que decíamos, la llave y la cerradura, que como se estudiaba antes, bueno, atenti porque un receptor puede tener más de un ligando, que esa complementariedad puede tener diferentes interacciones químicas, entonces algunas pueden estar relacionadas con ese receptor, pero otras pueden estar regulando otra función. No todos los ligandos actúan de la forma similar, o sea, tenemos que salir de ese concepto, por ejemplo, con el que estudié yo fármaco allá del año, no sé, 91, que era fármaco receptor como un efecto de llave cerradura. No es así. Ahora hay una nueva farmacodinamia que le empieza a traer más color a esta mirada de la unión fármaco-receptor, en donde podemos hablar de esas funciones, ¿no? De unirse al ligando, activar una señalización, que esa señalización o ese efecto, mejor dicho, puede ser directo a través de estas proteínas efectoras o puede ser indirecta en toda esa cadena de traducción y señalización que se va haciendo hacia el interior de la célula, ¿no? Y esta nomenclatura de clasificar receptores, si bien nosotros nos quedamos con la nomenclatura clásica que vamos a hablar, de agonistas completos, agonistas parciales, antagonistas o agonistas inversos, los antagonistas competitivos, los no competitivos, sepan, tenemos que saber que hay una nueva definición en desarrollo, que son estos moduladores alostéricos positivos o moduladores alostéricos negativos, que vamos mostrando la conformación
estereoespacial de un receptor para poder comprender la dinámica, porque no es estático, porque no sabemos nada todavía de esta ultraestructura. De lo poquito que se sabe, sabemos cómo responde, que de aquellas drogas que se unen a un receptor pueden estimular hacia lo mismo que hacía o inhibir su conformación. Entonces, estos fármacos que no vienen de inventar nada nuevo, sino que vienen a copiar la fisio de mi cuerpo, tienen dos propiedades, o las primeras dos propiedades de las cuales voy a hablar, de su potencia, que tiene que ver con su afinidad, y de la eficacia, pero la eficacia del fármaco. Acá hablamos de la eficacia del fármaco en farmacodinamia, no hablo de la eficacia del ensayo clínico. ¿Sí? Es como que la palabra eficacia en farmacología, nuestra materia, tiene dos acepciones. Una es la eficacia de lo que sucede dentro del ensayo clínico, esa probabilidad de dar una respuesta favorable. Y otra cosa es la eficacia solita mi alma del fármaco simplón que estoy hablando. Entonces, la potencia de un fármaco es la cantidad de droga que yo necesito para hacer el efecto máximo, y eso viene determinado por la afinidad. Mientras que la eficacia es ese efecto máximo que puede generar una droga. Cada droga tiene su eficacia. Por más que yo la fuerce, que ponga más, que ponga el doble, no, tiene su eficacia, punto. Entonces, eso es lo que yo voy a mirar a través de la curva dosis-respuesta, ¿no? Esa curva, ese dibujito, ese firulete sigmoideo que hacemos, ¿no? Tiene ese umbral, esa pendiente, y eso máximo que llega, la asíntota máxima, hasta donde máximo llega, ¿no? Y toda esa forma logarítmica, que se grafica de manera logarítmica, me sirve a mí para cuantificar muchas cosas. ¿Qué cosas? Todo esto. La magnitud de la respuesta, la dosis efectiva, la dosis 50, la efectividad intrínseca, la potencia, la eficacia, la variabilidad y el índice terapéutico. ¿Sí? Son como pequeñas definiciones que aparecen dentro del capítulo de farmacodinamia. Las tengo que saber para poder interpretar la función de cada uno. Cuando yo hablo de esa actividad intrínseca, voy a hablar de agonistas completos o agonistas parciales. Agonistas completos, ocupa el receptor, lo activa a su máxima activación. Por eso hablamos de actividad intrínseca igual a 1. Agonistas completos igual actividad intrínseca 1. Agonistas parcial, ocupo, pero no puedo despertar la respuesta máxima, no me da. No llego, no me da. Intrínsecamente soy así. Entonces, la actividad intrínseca de un agonista parcial es menor a 1. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar de la actividad intrínseca en un antagonismo? Y actividad intrínseca de un antagonista es 0, porque yo me estoy ocupando del receptor, me lo estoy ocupando, pero no lo estoy activando. ¿Está? Entonces, ahí yo puedo empezar a entender el dibujito este. Este dibujito es el del libro y va mostrando cómo un fármaco se une, el verde, ¿no? Se une, taca, 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 y se une selectivamente a su receptor y lo activa de manera completa, es un agonista total. Mientras si no logro, porque me uno a la parte activa y a la parte inactiva en un compuesto inactivo, o sea, no logro desencadenar esa respuesta máxima, soy un agonista parcial. Y acá aparece el dibujito del agonista inverso. ¿Qué es el agonista inverso? Hay algún tipo de receptor que intrínsecamente tiene es como que está media máquina, está regulando bajito. Entonces ese receptor que está regulando bajito, si yo me uno y lo bajo, ¿sí? Si yo me uno y le quito esa actividad intrínseca, estoy funcionando como un agonista inverso. Entonces, ay, ¿por qué tenemos que aprender esto? Porque ¿sabe qué pasa? Justamente los receptores que tienen esta actividad constitutiva y que son sensibles al agonista inverso, incluyen las benzodiazepinas, toma la histamina, toma los opioides, los cannabinoides, la dopamina, o sea, fármacos que los vamos a reusar. Por eso tengo que yo entender de qué se trata el agonismo inverso. ¿Está? Bien. Otras palabras que aparecen en la farmacodinamia, estoy en farmacodinamia todavía, es la palabra afinidad, que es esa potencia por interactuar
de manera reversible con un fármaco receptor, ¿sí? Hablo de la estructura química, que me hablan de la especificidad, ¿no? Por eso hablamos de que un fármaco que interactúa en un solo tipo de receptor y que se expresa en cantidades limitadas de esa célula diferenciada, es un fármaco re específico. Pero como vamos viendo a lo largo de la carrera, de la cursada, no hay tanto fármaco específico, ¿sí? Yo cuando el fármaco entra, ya ahora cuando veamos repasemos la parte de cinética, se distribuye por todos lados. Pero bueno, la farmacodinamia, como verán ustedes, son todos hipotéticos. Todo esto sucede en cálculos Juanchi matemáticos, pero yo lo tengo que, de alguna manera, parametrear, lo tengo que dibujar, lo tengo que estandarizar. ¿Tá? Entonces, hablamos de esta potencia, de la afinidad, hablamos de la potencia relativa, mostramos en un gráfico que creo que es el que viene. No. Bueno, pero acá tenemos potencia relativa. Tengo un fármaco X y un fármaco Y. Ambos, si ustedes ven, llegan a la asíntota máxima, o sea, ambos tienen la misma eficacia de producir el efecto. El tema es que el fármaco X llega a esta dosis y el fármaco Y recién con esta dosis. Entonces, si yo los tengo que comparar, la potencia relativa, el fármaco X es más potente, porque necesito menos dosis para producir el mismo efecto. ¿Tá? Y lo mismo me parece cuando comparo la eficacia. Esa eficacia en comparación a otro, es la eficacia relativa. Y claro, mira, acá tengo un fármaco que llega casi al máximo, mientras que este queda acá. Entonces yo estoy hablando de que el fármaco X es más eficaz que el fármaco Y. ¿Se entiende? Entonces, simplemente es para graficar. Yo cuando grafico puedo ir interpretando un montón de cosas. Por ejemplo, si llegó acá arriba la respuesta, que es la respuesta máxima, de esa eficacia máxima, bueno, tengo seguramente los receptores saturados. Por más que yo le aumente la dosis, ya no aumentará la respuesta, ¿no? Mientras que si estoy acá, todavía estoy en la pendiente, en la escaladita, y bueno, seguramente si aumento la dosis, puedo tener un incremento en la respuesta. Mientras que si estoy por debajo, necesito estimular más receptores mínimamente, un numerito X de receptores, como para gatillar la respuesta, ¿sí? Entonces, los gráficos a la farmacodinamia del químico experimental, ¿no? Le sirve un montón poder llevar la respuesta en la curva dosis-efecto, dosis-respuesta, porque le sirve un montón. Por ejemplo, si yo te hago esta gráfica, vos vas a ver que el fármaco, yo tengo 4 fármacos, fármaco A, fármaco B, fármaco C, fármaco D. Los 4 fármacos tocan la respuesta máxima del 100%, ¿no? O sea que los 4 fármacos son igual de eficaz, ¿está? Los 4 tienen la misma actividad, los 4 estimulan de la misma manera, los 4 son agonistas puros, decirlo como quieras. Ahora, ¿cuál es el fármaco más potente? El fármaco más potente va a ser el fármaco A, que requiere menos dosis para alcanzar esa respuesta máxima. Entonces, en la comparación, ¿sí? Todos son agonistas, todos llegan a la máxima, todos tienen la misma eficacia, pero no todos tienen la misma potencia. ¿Sí? Entonces, y acá, graficados acá, uno solo llega a tocar arriba el techo, o sea, uno solo es agonista puro. Mientras que B y C, que no alcanzan, no llegan a la respuesta máxima, son agonistas parciales. ¿Sí? Son formas de graficar la respuesta de esa unión fármaco-receptor. Bueno, tienen también en el aula, tienen así como una especie de, te acompaño a leer el Goodman, una cosa así, te va mostrando y te va remarcando las palabras claves, ¿no? Dentro de farmacodinamia, sí o sí tenés que saber lo que es un receptor, sí o sí lo que es un aceptor, entender la palabra agonista, antagonista, los parciales, los antagonistas parciales, el agonista inverso, este gráfico. Si vos entendés este gráfico, listo, no, nadie te corre. O sea, ya está, entendiste el concepto, lo conceptual. Esto de comparar la potencia relativa de la eficacia relativa. ¿Qué quiero yo hablar cuando hablo de potencia? ¿Qué quiero yo decir cuando hablo de eficacia? ¿Sí? Son esas palabras claves que se desprenden de la farmacodinamia. Farmacodinamia es igual a receptores, entendido como un fármaco de acción específica. Entonces, ¿dónde están los receptores? O están en la membrana o están adentro.
Si están en la membrana, proteína G, canales iónicos, los reclutadores de tirosinquinasa. Bien, perfecto. ¿Y todo esto cuál me importa? Y tenés que conocerlos. Sobre todo la familia G, los ligados a la proteína, los canales iónicos, escuchame, lo estuvimos viendo en antiarrítmicos, o sea, los re necesitamos conocer. Entonces, cuando uno empieza a raspar un poquito y encontrarse con toda la información que te aparece en el libro, si vos lo volvés a leer ahora con amor y dedicación, vas a entender un montón de cosas que al principio no las comprendíamos porque no habíamos avanzado en los capítulos, ¿está? Pero de las proteínas, los receptores unidos a proteína G son re importantes, porque son los más frecuentes y son el blanco de más del 30% de todos los medicamentos que existen. Hay más de 800 tipos de receptores unidos a proteína G, pero es re importante conocerlos. Y también cómo se activan, si son estimulantes, si son inhibitorios, o sea, eso es re importante conocerlo. Fármacos que se unen a receptores proteína G son más del 30%. Me voy con los canales iónicos. También son un montón y se clasifican por voltaje, por ligando, por depósito, por estiramiento, por temperatura. Bueno, ¿cuál quiero yo? Y mirá, quédate con los iónicos de aquellos que están en la membrana transportando sodio, cloro, potasio, calcio. Porque el objetivo que tienen estos canales es establecer siempre ese gradiente electroquímico. Hay más de 232 canales. ¿Por qué me interesa saber? Porque siempre van a estar regulando. Siempre van a estar regulando, ya sea tejidos excitables, generando el impulso nervioso, tejidos no excitables, haciendo eventos de cascada bioquímica y secretora, y en cualquier tipo de célula, llevando siempre el transporte contra transporte. Lo estábamos viendo en cardio, sobre todo en cardio, pudimos entender un montón el tema de los canales iónicos, ¿no? Bueno, están los tirosinasa, que también los vamos a profundizar cuando veamos la parte de diabetes, los factores de transcripción, los hormonales, los nucleares, sobre todo cuando veamos hormonas, todo lo que es intranuclear, ¿sí? Son hormonales, porque tienen que codificar el ADN. Entonces, andrógenos, estrógenos, glucocorticoides, la hormona tiroidea, bueno, la mismísima vitamina D, son procesos que se desencadenan por este tipo de receptores. ¡Wow! Farmacocinética. Me quedan 15 minutos, sí, voy bien. ¿Están muy hartos? ¿Sigo? 15 No, minutos. vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Se puede, llegamos. ¡Pare de sufrir! Vamos bien, bueno. Nada, esto es como un pantallazo, un balde de agua fría así, para que nos espabilemos. La cuestión que al fin y al cabo, de lo que más tenemos que saber, menos se sabe. Ustedes de a poquito, mientras vayan leyendo, se van dando cuenta que de lo que más creo yo que iba a aprender de fármaco es lo más desconocido. Muy poco se sabe verdaderamente de la estructura del mecanismo de acción, pero bueno, es lo que hay. Entonces, la farmacodinamia, que me va a hablar de ese efecto, ¿sí? de esa eficacia, de esa respuesta clínica, del efecto farmacológico, poco se sabe. Y la farmacocinética, que entra ahora en escena, que me va a hablar de esa dosis concentración, que es el famoso AMD o LAMD, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ese conjunto de procesos y variables se determinan en forma simultánea. Nosotros lo hacemos gráfico, droga entra, droga sale, biofase, efecto, bla, bla, bla. Pero todo esto es un continuo, esto es un constante en simultáneo. Esta cuestión de compartimentos es para entender lo del fármaco libre, entender qué se une, entender qué entra, entender qué sale, qué se elimina, qué se excreta. Pero todo esto se va dando en simultáneo. Los fármacos para poder entrar necesitan la mayoría ese solvente o esa cuestión de solubilidad en agua, porque acuérdense que todo para que transporte necesita su hidrosolubilidad. Entonces, esos solventes orgánicos son los que trajeron muchos problemas a la medicina, como lo vimos en farmacovigilancia, pero tenemos que saber que muchos productos tienen que ser vehiculizados para que sean hidrosolubilizados e ingresen a mi organismo. Una vez que ingresan a mi organismo, yo lo tengo que absorber. Por más que ingrese, yo lo tengo que absorber. Y para absorberlo se tiene que traslocar de ese lugar donde lo administré a la sangre. Si no está en la sangre, no puede estar biodisponible. ¿Está? Entonces, para que eso suceda, el fármaco tiene que atravesar un montón de membranas.
Andás a ver si fue vía oral, tiene que pasar el pH digestivo, después el del duodeno, después tiene que entrar a la sangre, después tiene que ir al hígado, después se va a metabolizar, o sea, tiene un sinnúmero de transportes. Y esos transportes, que van a estar relacionados con la vía de administración, son clasificados en difusión no ionizada, difusión ácido-base, difusión transporte activo, filtrado, difusión facilitada. ¿Sí? Eso lo revieron en bioquímica. Y la vía de administración, que sí aparece en escena cuando uno habla de farmacocinética, es como que la primer gran pancarta que aparece en escena, vía de administración. La administración no parenteral y las parenterales. Bueno, esto lo vamos a pasar rapidongo, pero sepan que los fármacos no ionizados, la difusión de fármacos no ionizados es la más frecuente y la más importante, que tiene que ver con esto del coeficiente de partición. Mientras que los fármacos con propiedades ácido-base y del pH del fármaco, ¿sí? Voy a tomar agua porque se me seca la garganta. Espera. Después estaba lo del transporte activo, que hablábamos de los eflujos, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver cuando veamos el tema de resistencia a los antibióticos. Filtrado, porque a través de entre la unión de célula y célula pueden pasar las sustancias, y eso también los podemos interpretar con todo lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales, y la difusión facilitada. Bien. Tienen el dibujito todo hermoso, cómo pasa, quién pasa, si el transporte es activo, es primario, secundario, bueno, eso es bien, lo vieron en bioquímica, no me voy a detener acá, pero sí es importante recordar el paso, no solo a través de la célula, sino intercelular, eso es muy importante, es muy importante. Bueno, dijimos, donde te administro, entra la droga. Bueno, fíjate cómo va a ser la administración, y ahí hacemos la gran diferencia, administración local o administración sistémica, ¿sí? La administración local no solo es que si es local se queda ahí, no, lo local también se puede absorber y puede ser sistémico luego, ¿sí? Pusimos el ejemplo también de los dispositivos, de los anticonceptivos por implante y tal. Bien, de las vías, grande separación, no parenteral, no pincho, no uso ningún tipo de elemento, no parenteral. La más frecuente es la vía oral, la más conveniente, la más económica, ¿sí? Sabemos que lo que entra tiene que pasar, tiene su efecto, el primer paso, ¿sí? Para poder llegar a la luz, para poder llegar a la sangre y para poder estar biodisponible. La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que se salvó, sería el soldado que pasó todas las barreras y logró entrar a la sangre. La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que llegó a la circulación sistémica y que está listo para actuar, está listo para producir su efecto. La bioequivalencia es cuando yo lo comparo con otro fármaco. Si un fármaco es bioequivalente al otro es porque dice ser que tiene lo mismo que dice que tiene. ¿Está? Las pruebas de bioequivalencia que hace la ANMAT, por ejemplo, para los fármacos y comparar los genéricos. Hay otras vías no parenterales, sí. La inhalatoria, que es una vía local y está buenísima, la reutilizan en inmunología, anestesia. La vía sublingual, la vía rectal, la vía tópica, son vías que no son parenterales y ya veremos si su administración llega o no llega a la circulación sistémica. La vía parenteral necesita pinchar. Vía pincho, intraósea, intravenosa, endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, ¿sí? Intraarterial, intratecal, pincho. Hay algo que pincha, ¿está? Entonces, la vía de administración, ya sea parenteral o no parenteral, no define el lugar donde va a terminar siendo su acción, ¿sí? No implica que sea de administración sistémica. Si yo te inyecto intratecalmente, va a quedar el sistema nervioso central en el líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende? O sea, muchas que parece ser que porque pinchás va a ser sistémico, y no es así, va a quedar en su lugar de acción. Bueno, hay muchos factores que pueden afectar, sobre todo la administración oral, que no se absorba lo que se tenga que absorber, ya sea porque tenés un intestino corto, una enfermedad, una gastroenteritis, bueno, lo que sea que tengas una enfermedad, patológicamente te altera la absorción. Pero también hay situaciones que son fisiológicas, que alteran la absorción.
ya sea la edad, el embarazo, la presencia o no de otros alimentos o de otros fármacos, como vimos cuando uno inhibe la acidez gástrica. Bien, ¿administrar de manera parenteral es mejor? ¿Llega mejor? No, pará. Administrar de manera parenteral también tiene sus riesgos, ¿sí? La administración parenteral tiene sus riesgos. Obviamente, si yo quiero que ya el fármaco actúe porque tengo una situación de emergencia y necesito hacer la administración endovenosa, va endovenosa, es parenteral, necesito esa vía para tener éxito terapéutico. Pero tengo que saber que tomar la decisión terapéutica de indicar algo de manera parenteral, o sea, inyectar, tiene sus riesgos, ¿sí? También vimos el tema de cómo administrar. Yo digo subcutánea. Bueno, pero la subcutánea tiene una técnica. O entras a 45 grados o haces el plieguecito, porque si no, se va a comportar. Si vos lo inyectás, tácate, sin hacer el pliegue, ni entrar a 45 grados, lo haces intramuscular. De hecho, prácticamente se lo inyectás en el vaso. Entonces, ojo, atenti, no solo tiene que ver con la agujita, si es profundo o no, sino con la técnica, ¿tá? Y ahí volvemos a retomar lo que hablamos los otros días del conducto torácico. ¿Para qué está el conducto torácico, no? ¿Para qué está la capilaridad y el sistema linfático? Entonces veíamos el tema del tamaño. Células, partículas muy pequeñitas van a entrar por el sistema capilar, pero las partículas más grandes se van a ir al sistema torácico, ¿sí? Va a entrar por el sistema linfático, perdón, va a ir al conducto torácico, ¿tá? Eso es muy importante saber, no solo por dónde se inyecta, sino el tamaño de la molécula, porque ahí te va a determinar por dónde ingresa. Y no solo, vos decís, bueno, está bien, la insulina subcutánea, está bien, la insulina subcutánea es chiquita, entonces va a quedar en el capilar, está bien, pero ¿cuándo te hace la acción? Depende. Depende si esa insulina que inyectaste subcutánea y que ya sabes que por el tamaño va a ir por capilar, pero de cómo se va a ir soltando en ese medio subcutáneo va a depender esa tecnología de diseño que te haga una duración sumamente rápida o que esté más tiempo o caiga o dure prácticamente 24 horas. ¿Está? Entonces, no solo es la vía, sino también es la disponibilidad, sino también es cómo se fabricó ese producto tecnológicamente hablando. ¿Está? Tienen un cuadro y este cuadro lo abordaron también en el trabajo práctico y obviamente de allí son las primeras grandes diferencias que tenemos que saber en la utilidad de cada vía y en la limitación de uso de cada una de ellas. También saber esto, que nos quede clarísimo que la palabra biodisponibilidad te habla de esa fracción de fármaco de manera inalterada que entró listo para la acción, el que quedó, el que sobrevivió. Si te lo pongo endovenoso, obviamente el 100% está biodisponible, ¿sí? Por eso la vía endovenosa es la vía por excelencia que te da la biodisponibilidad absoluta del fármaco en sangre. ¿tá? Y miren cómo va cayendo la biodisponibilidad según la vía utilizada. Bien. Nada. Bueno, este gráfico también está bueno, les ayuda para entender esto de la respuesta, la duración de la acción, el tiempo, el intervalo, el silencio de inicio, el efecto máximo de una droga, ¿no? Si uno le pone esmero a los gráficos del libro, puede sacar mucha información también, así como las tablas, los gráficos, ¿sí? Bueno, ya está, se absorbió, ya está, ya lo administré, vamos a distribuirse. Bueno, ya sabemos que la distribución va a depender de esa irrigación sanguínea, del volumen de distribución, de si ese fármaco se distribuye, de si va unido o no unido a las proteínas plasmáticas. Sabemos que el fármaco para que pueda actuar tiene que estar libre, pero mientras tanto, mientras va circulando, el fármaco va unido a proteínas plasmáticas, ¿sí? Estos son los términos que aparecen en farmacocinética que tienen que ver con la disponibilidad de ese fármaco en mi cuerpo. Tienen los videitos que te va explicando esto de los modelos, bicompartimental, monocompartimental, ¿por qué? Si yo tengo una infección en ojo, en cavidad anterior, ¿y cómo hago para que entre ahí? ¿Tiene que atravesar la barrera? ¿Cómo hago para que...? Y posiblemente el tratamiento tenga que ser tópico, porque si te lo doy por boca, muy poco probable que llegue, porque tiene que atravesar otras barreras. Y también, entendiendo la barrera placentaria como barrera de protección al niño, también si necesito que llegue, ojo, ¿cómo hago para llegar? O si sé qué pasa, ojo, ¿qué hago para no dar? ¿No? Y poder entender las barreras, tanto placentaria, hematoencefálica, bueno, la del ojo y también la formación y producción de leche materna, bueno, ver qué cosas están a favor y qué cosas están en contra.
Punto. Metabolismo. Vamos con metabolismo, sabemos que tenemos dos tipos de reacciones. El hígado como gran biotransformador, como algo permanentemente en acción, como algo permanentemente en construcción, y las no sintéticas. Las no sintéticas son las fases que uno pasa, la quiere sacar, y la única forma de sacarla es hacer reacciones no sintéticas para hidrolizarla de manera tal para que sea síntesis, ¿sí? Son de síntesis. Entonces, fase 1, todos. Citocromo P450, ahí lo tenés a full, a toda máquina, tratando de oxidar, reducir e hidrolizar toda sustancia extraña. Las enzimas que están relacionadas a la fase 2, que son las sintéticas, las de conjugación, las gluconeotransferasas, ¿sí? Y todo lo que entre al hígado, por la extracción hepática del fármaco, que hablamos que hay fármacos que tienen mucha extracción hepática y otros no, es ese coeficiente de sacarlo de circulación en el primer paso, o sea, que no esté biodisponible, lo quiere sacar de circulación. Esta es una forma de eliminar el fármaco rápidamente de sangre. Y en cuanto a la excreción, a los fármacos que se excretan, y la excreción en cuanto a secreción, en cuanto a excreción y en cuanto a depuración. Es como que hablamos de, parece ser que hablamos de lo mismo, se elimina por riñón, pero no, tenemos que entender que la excreción, aparte de ser por riñón, también puede ser por heces, por las bilis, por la saliva, por sudor, por lágrimas, o sea, se puede excretar por otro lado. Ahora, la excreción renal neta, nosotros sabemos que el riñón hace 3 cosas: filtra, secreta, reabsorbe, para lo propio y para lo ajeno. Entonces yo tengo que saber qué va a pasar con ese fármaco, porque si el fármaco tiene carga polar, si el fármaco tiene algún sistema de contratransporte, o si el fármaco se puede reabsorber, atenti, porque va a tener mayor o menor durabilidad en mi cuerpo. Y esa depuración renal de fármaco que tiene que ver también con el filtrado glomerular, ¿sí? Con el tema hablamos de insuficiencia renal, ¿no? ¿Qué pasa con los fármacos? ¿Cómo se ajustan? ¿Se amplían el intervalo? ¿Se achica la concentración? O sea, ir viendo qué está sucediendo en un paciente que tiene alteración renal. Entonces, en esa eliminación del fármaco hablamos de una eliminación de primer orden y una eliminación de orden cero. La eliminación de primer orden, que son la mayoría de los fármacos son estas, es algo constante por unidad de tiempo. Tengo 10, salen 10. Tengo 5, salen 5. Tengo 2, ¿sí? Es constante. La eliminación de primer orden es la eliminación por unidad de tiempo. Mientras que la de orden cero, que es la cantidad constante, saturable, sin importarme cuánto tengo en sangre, me entraron 2.500.200 miligramos, mi cantidad de eliminación es constante porque es cinética de orden cero, ¿sí? Como el alcohol. El alcohol es cinética de orden cero. Es un sistema saturable. Entonces, lo que decíamos en el teórico es, si vos podés hacer capturitas de pantalla o podés armar tu gran texto o tu gran gráfico en torno a ese compartimento o ese modelo compartimental que te mostraba el libro, bueno, ahí tenemos cómo se absorbe, cómo se administra, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se biotransforma, y en esa eliminación también entender el tema de la excreción. Chao. Me callé. Decime que son 1:30. Y 33. Miren, ahí llegué. 156 diapos les pasé. Un montón, profe. Pero bien. Oli. Hola. Pero se entendió más o menos, le pusimos onda, ¿eh? Una hora. Sí, profe. Repasamos todo. Solo lo bañé. A ver, pregunta, anda medio trabado. Oh, perdón. Bueno, pero la idea más o menos así como un pantallazo. La idea es hacer como una especie de salpicón, decir, bueno, acá, taca, 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 y vimos 4, serían los primeros 4 prácticos que son los más pesados porque recién estábamos empezando a cursarnos. Era un nuevo idioma que estamos empezando a hablar. Quienes se sumaron más tarde, estos prácticos no los tienen, o sea, están más en bolis ahí.
y por ser los más viejitos como que había que darle un refresh. Ahora vamos, el próximo martes como que vamos a ir más rápido, porque es más, yo pienso que los últimos 2 teóricos ni los voy a tocar, porque es algo que lo más fresco que tienen, ¿se entiende? Pero la idea es que quería que por lo menos todo lo que es farmacoclínica, cinética y dinámica, tuvieran el pantallazo. ¿Ok? Ok. Sí, profe. Nos vemos el martes. Hagan preguntas, cualquier cosa por mail. Manden al mail. Bueno, gracias, profe. Gracias. Ah, Chao. No, profe, gracias. buenas lecturas. Chau. Chao, profe.